Vamos a ver en este vídeo el análisis de moderación, donde vamos a tener una variable moderadora que impacta, señalado en esta flecha roja, en una relación entre otras dos variables. Por ejemplo, podemos medir el grado de neuroticismo de las personas y ver cómo existe una relación sobre el afecto negativo que tienen estas personas a lo largo de un mes. Es decir, a más neuroticismo esperamos un afecto negativo mayor. Pero podemos considerar una tercera variable, como puede ser la inteligencia emocional, que hipotetizamos que en este caso amortigua la relación entre neuroticismo y afecto negativo. Es decir, a mayor inteligencia emocional, el neuroticismo va a impactar, va a generar menor cantidad de afecto negativo porque la inteligencia emocional lo ha amortiguado. Hay otras relaciones de moderación que son, en vez de amortiguación, de potenciación. Podríamos, por ejemplo, pensar en, vamos a coger un color, por ejemplo, podemos pensar, por ejemplo, en eventos positivos. El número de eventos positivos que vive alguien va a generar cambios en su grado de felicidad. Medimos la felicidad con algún cuestionario y podríamos pensar que hay una variable como es el número de amigos que puede potenciar esta relación. En este caso estaría potenciada, dado que es verdad que el número de sucesos positivos que le pasan a la persona va a incrementar su felicidad, pero va a incrementarse más si el número de amigos es mayor. Bueno, pues esta es la pregunta de investigación. Vamos a estudiar en cómo analizar la moderación de una variable sobre el impacto de otras dos. Para esto es muy importante tener en cuenta que, en primer lugar, esta primera relación tiene que existir. Esta primera relación hace falta comprobarla, de manera que no puede haber una moderación si no hay un efecto que moderar. En segundo lugar, vamos a ver que esta variable moderadora puede tener un efecto independiente sobre la variable dependiente. Es decir, la inteligencia emocional también puede estar prediciendo el afecto negativo y el número de amigos también podría estar prediciendo la felicidad. Pero nuestra variable, nuestro efecto de moderación, que señalamos aquí en rojo, es un efecto por el cual la variable moderadora o amortigua o potencia una relación existente y este efecto es también independiente, va más allá del efecto que esta variable moderadora tiene sobre la variable dependiente. Este efecto puede o no existir, lo vamos a estudiar. El que desde luego tiene que existir es el inicial y el que nos interesa en este caso es el efecto de la moderación. Bueno, ¿en qué consiste pues un análisis de moderación, un efecto de moderación? La moderación está firmemente anclada en el concepto de interacción. Vamos a empezar a explicar como si estuviéramos hablando de una variable dependiente, en este caso el número de emociones negativas, que va a ser cuantitativa. Imaginemos que medimos con un cuestionario. Imaginemos que tenemos nuestra variable independiente es el neuroticismo y vamos a considerar que es cualitativo en este caso, con dos niveles, neuroticismo bajo y neuroticismo alto. Todos los análisis que vamos a hacer de moderación van a utilizar regresión con variables cuantitativas, pero para ilustrar cómo la moderación se apoya en el concepto de interacción, vamos a suponer que la variable independiente es cualitativa, en este caso el neuroticismo, y también la variable moderadora vamos a considerarla también cualitativa, que en este caso era la inteligencia emocional, y vamos a poner, por ejemplo, el grupo de inteligencia emocional alta en verde
Y el grupo de inteligencia emocional baja, vamos a ponerlo, a ver, un color que no haya usado, un naranja, por ejemplo, una inteligencia emocional baja. Bien, pues imaginemos que tenemos el grupo de personas de inteligencia emocional baja. Con un neuroticismo bajo esperamos unos niveles bajos también de emociones negativas, de afecto negativo, y en cambio cuando sube el neuroticismo, pues esperamos también una subida de afecto negativo. Sin embargo, cuando tenemos el grupo de inteligencia emocional alta, podemos tener con el neuroticismo bajo también puntuaciones bajas de emociones negativas y también una subida cuando consideramos a las personas con alto neuroticismo, pero una subida menor. Aquí tendríamos una inteligencia emocional alta y en el otro grupo, en la otra línea, pues tendríamos a las personas de inteligencia emocional baja. Bueno, aquí veríamos cómo claramente es el efecto de interacción el que revela en este caso, un amortiguamiento. Como vemos, esta distancia que podemos llamar B es mucho mayor que la distancia en A, es decir, A es distinto de B. Esto es lo que consideramos en la ANOVA factorial como evidencia de que existe la interacción. Se entiende bien que esta interacción puede ser interpretada como un amortiguamiento del efecto del neuroticismo sobre las emociones negativas, porque vemos que con la inteligencia emocional baja sube mucho el afecto con el neuroticismo y en cambio queda amortiguado cuando la inteligencia emocional es alta. Nuestra variable moderadora en este caso es, por tanto, la inteligencia emocional y sería una relación de amortiguación. Muy bien, pues cuando tenemos una ANOVA, cuando tenemos las dos variables independientes y la moderadora son cualitativas, se ve claro que funciona el concepto de la interacción. ¿Qué ocurre entonces cuando tenemos tanto la variable independiente como la variable moderadora, ambas cuantitativas? Bueno, en este caso lo que vamos a realizar es también la exploración del efecto de la interacción y para ello vamos a tener que multiplicar la variable independiente por la variable moderadora e introducir este término, esta multiplicación, es la manera matemática de señalar un término en la recta de regresión que contempla las dos variables. Por tanto, en el análisis de regresión, lo que vamos a introducir es en la recta de regresión, lo primero, como siempre, una constante. El primer término en esta recta de regresión múltiple va a ser el de la variable independiente, el segundo, el de la variable moderadora, y el tercero, el del término de la interacción, que va a recoger precisamente el efecto de la moderación, que es como veíamos la multiplicación de la variable independiente y la variable moderadora. Lo que vamos a ver, por tanto, en el análisis de moderación no es más que un análisis de regresión múltiple en el que vamos a introducir primero los dos términos individuales, es decir, los términos que veíamos antes, el término que tiene que existir, este es el sine qua non previo al análisis de moderación. Vamos a introducir también el segundo efecto, como la moderación incide en la variable dependiente. Y luego, una vez vistos estos dos efectos, vamos a ver si realmente, descontados los dos efectos iniciales, existe un efecto de moderación estadísticamente significativo. Lo que es lo mismo decir que el incremento en R cuadrado
lo que incrementa en el modelo este término de interacción, una vez descontados los efectos simples, es estadísticamente significativo. Esta sería, como en todos los análisis estadísticos, ver si este efecto es superior a lo que podemos esperar por azar, si existe por encima de lo que esperamos por azar. El segundo sería el término de la magnitud, que es una valoración de la magnitud del incremento en R cuadrado, que como siempre, si es superior a 0,1, es un 10% de varianza añadida, consideraríamos que es alta. Y en tercer lugar, como siempre, la dirección de la modelación, ya sea para explorar si es una potenciación o una amortiguación, lo que vamos a hacer es una serie de gráficos muy parecidos a los que hemos hecho previamente para estudiar y entender e interpretar si es amortiguación o potenciación. Por tanto, vamos ahora a ver cómo hacer el análisis de modelación en SPSS, vista esta